Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de retina clínica. Entonces, ya saben que la retina es la parte neurosensorial del ojo, ¿no? Está ubicada dentro de la cavidad vítrea, posterior a lo que es la coroides. Recuerden que tiene 10 capas, todas con una función muy importante. Asimismo, también recuerden que hay una retina neurosensorial y el epitelio pigmentario. Hay que tener en cuenta eso. Y que es un tejido netamente neuronal, ¿no? Entonces ya saben que cualquier daño a cualquier tejido neuronal, ya sea a nivel de la retina o a nivel del nervio óptico, pues va a causar pérdidas irreparables de células nerviosas como neuronas, y esto se desencadena en qué? En secuelas visuales, ¿no? Que se van a traducir en qué? En trastornos visuales, ¿no? Los pacientes con déficit visual muchas veces. De acuerdo también al área de la retina que se va a afectar, siendo la mácula la parte más importante de la retina, debido a que ahí está el centro de la visión. Ahí se va a depositar la mayor cantidad de células ganglionares, va a estar también la mayor cantidad de conos y todo lo demás. Entonces vamos a hablar de algunas patologías importantes, ¿no? Entonces tenemos primero la retinopatía del prematuro. Entonces, como su nombre lo dice, esto va a afectar a los niños prematuros, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir? En que esto se va a tratar de un trastorno netamente vascular a nivel de la retina, que es proliferativo. O sea, que estos vasos anómalos van a proliferar y que va a afectar a los recién nacidos, pero en este caso, los prematuros. Los prematuros, ¿no? ¿Debido a qué? A que se va a asociar a isquemia, similar a lo que se presenta en los pacientes con retinopatía diabética, ¿no? Esta isquemia va a generar neovascularización y toda esta cascada de patologías que pueden llevar a la ceguera si es que no lo detectamos a tiempo y no se da el tratamiento adecuado, ¿no? Es por ello también que es muy importante en todo niño recién nacido hacer un tamizaje, hacer un examen de fondo de ojo de ley, ¿no? Y también en todo recién nacido lo ideal es que pase un tamizaje por un oftalmólogo, ¿no? Recuerden también que también hay patologías en niños, ¿no? Ya hablamos de oftalmopediatría, hay que hacerles el test de reflejo rojo, hay que examinar la parte anterior del ojo, ¿no? El segmento anterior, la parte de la conjuntiva, la córnea, párpados, para ver si es que por ahí logramos identificar alguna patología. Esto en cuanto respecta a neonatos o pacientes muy pequeñitos, ¿no? Debido a que ellos en muchos casos no vamos a poder realizar exámenes más sofisticados como el lámpara de hendidura. Pero si tenemos un paciente prematuro, sí o sí le tenemos que hacer un fondo de ojo, ¿no? Obviamente va a ser más complicado comparado en hacerlo con un adulto. ¿Por qué? Porque un adulto, las estructuras anatómicas son más grandes. El adulto te va a fijar la mirada. El adulto le dices, mira por acá, y te fija la mirada y va a mirar de forma constante, no se va a mover. En cambio, un prematuro, o sea, de por sí examinar un niño es difícil. Imagínense un prematuro que es más pequeñito, se va a mover, las estructuras oculares pues son pequeñas, entonces sí hay que tener cierto grado de destreza para hacerlo, ¿no? Entonces es obligatorio a todo recién nacido hacerle un tamizaje de fondo de ojo. ¿Para qué? Para detectar este trastorno. Y si lo identificamos, estadiarlo y de acuerdo al estadiaje darle el tratamiento respectivo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar pues que este pequeñito pueda perder la visión, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo, por ejemplo, va a ser un prematuro de alto riesgo, que va a ser considerado aquel bebé que va a tener un tiempo menor a 32 semanas de gestación, un peso menor a 1.500 gramos, menor a 2 kilos, con otros factores de riesgo, o un prematuro dependiente de oxígeno. También va a haber otros factores asociados, tanto maternos y neonatales. Maternos como hipoxia crónica con restricción de crecimiento intrauterino, puede ser asociado a preeclampsia, hemorragia en el tercer trimestre de embarazo, madre fumadora y la escoriamnionitis, ¿no?
hay que tener en cuenta. Estos son factores asociados también para desarrollar esta patología, pero asociado ¿a qué? A los factores maternos. En cuanto a los factores neonatales, factores hematológicos, ¿no? Pues de repente por ahí también puede estar las incompatibilidades sanguíneas, ya sea de factor RH o de grupo AB, ¿no? También patología de distrés respiratorio en el recién nacido, persistencia de ductos arteriovenoso, enterocolitis necrotizante, que también está relacionado a pacientes prematuros, ¿no? Va a ser más frecuente en ellos. Hemorragias periventriculares cerebrales también asociados a ¿qué? A la prematuridad y la sepsis neonatal. Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Ahora, como les hablé anteriormente, los factores de riesgo, los prematuros en riesgo, como le dije, la edad gestacional menor a 32 semanas y sobre todo el peso menor a 1.500 gramos, los más importantes, ¿no? Como anteriormente también les dije, peso menor a 200 gramos con uno u otros más factores de riesgos asociados con esos de acá y pacientes también que precisen de oxigenoterapia, ¿no? Y los maternos que anteriormente les dije, ¿no? Los factores tanto maternos y neonatales que van a estar también relacionados a todo ello. Ahora, también para poder clasificar e identificar este trastorno retinal, hay que establecer la zonificación de la retina, ¿no? Es muy importante. La retina es amplia y se va a tener que dividir en zonas para que de acuerdo a la afectación en la zona, pues la podamos estadiar, ¿no? Y con ello también se va a dar el pronóstico visual. Va a ser diferente, digamos, que se vea una afectación a nivel de la retina periférica versus una afectación a nivel de la mácula, ¿no? Obviamente, si tenemos una afectación a nivel de la retina periférica, el pronóstico visual va a ser mejor versus a que haya un daño a nivel de la mácula. Entonces, por ello es muy importante zonificar las zonas de la retina. Tenemos la zona 1, que va a abarcar el centro de la retina, o sea, la papila, el polo posterior, y el radio es el doble de la distancia de la papila a la fovea. Esa es la zona 2, que ya vamos a mostrar un diagrama. Es la zona 1, perdón. La zona 2 va a corresponder al extremo periférico de la zona 1 y se va a formar un círculo concéntrico tangencial a la hora serrata nasal. A nivel temporal va a corresponder al límite del ecuador anatómico. Y la zona 3 es el remanente temporal en forma de media luna anterior a la zona 2. Entonces, aquí tenemos, ¿no? El diagrama, perdón. La zona 1, que va a abarcar el polo posterior, la papila, la mácula. La zona 2, que va a envolver de forma tangencial a la zona 1, miren, de la zona temporal hacia la zona nasal hacia la zona temporal. Y la zona 3 va a ser el esbozo que va a sobrar alrededor de la zona 2. Miren, ¿ve? La zona 3 va a abarcar mayormente la zona de ¿qué? De la retina periférica más de la región temporal. Lo mismo para el ojo contralateral. Entonces tengan en cuenta estas zonas. Ahora, el estadiaje. Van a haber diferentes tipos de estadiaje. Esto también va a corresponder al grado de severidad de la retinopatía de la prematuridad. El estadio 1, que va a corresponder básicamente a una línea de demarcación que va a ser patognomónico del ROP. El estadio 2, que va a ser una línea de demarcación similar a la anterior, pero ¿qué? Que esta va a ser elevada, va a tener altura y va a ser un poco ancho. Entonces se va a considerar una cresta, ¿no? Va a tener una cresta. El estadio 3 va a corresponder a esta cresta, pero ¿con qué? Con proliferación fibrovascular extrarretiniana. En el estadio 4 tenemos el A y el B. El 4A va a corresponder a, ¿qué? A un desprendimiento de retina. Miren, si hay un desprendimiento de retina, conlleva mayor severidad. Pero este desprendimiento de retina va a ser parcial, pero no va a comprometer la mácula, o sea, el centro de la visión. Versus el B, que también va a corresponder a un desprendimiento de retina, pero este sí va a comprometer la mácula, ¿no? Entonces es más severo. Y el estadio 5 va a corresponder a un desprendimiento de retina total. O sea, toda la retina, tanto la mácula y la retina periférica, va a estar desprendida en su totalidad. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de los estadiajes, ¿no? Miren, estas fotos corresponden a lo que es el estadio 1. Miren, ve, hay una línea de demarcación, ¿se dan cuenta? Aquí hay una línea de demarcación que va a corresponder a retina patológica y a retina patológica, perdón, y a retina normal. Entonces, miren, hay una línea de demarcación que va a dividir estas dos zonas. Igualito acá, miren, ¿ves? Se ve la línea de demarcación, ¿no?
Esto va a corresponder a encrespados tortuosos. Por ejemplo, acá encontramos estos encrespados tortuosos, vasos tortuosos, que va a corresponder a la clasificación plus. Nosotros podemos tener estadio 1, 2, 3, 4, 5, pero si vemos tortuosidad de vasos, ya va a ser un plus. Esa tortuosidad de vasos indica que la relación, ¿no? Mayor grado de hiponivel de esta retina. Miren, demarcación, pero ¿qué más? Vemos que hay una cresta, hay una altura. Esta cresta, esta línea de demarcación va a ser como una cresta, va a tener altura, ¿no? Entonces, esto lo podemos apreciar aquí en este diagrama y en esta zona, miren, la demarcación, pero es más ancho, corresponde, tiene una cresta, ¿no? Igualmente acá. Entonces, esto es un estadio 2. Ahora, un estadio 3 es una cresta, pero con proliferación. Ah, no, este es un estadio 2, perdón, porque acá no se ve proliferación fibrovascular. Esto sí es un estadio 3, miren, aquí está la cresta, como vean, acá anteriormente ven la cresta, pero sin vasos, miren, ¿ven? Está planita, ¿no? No tiene vasos, pero la 3 es la misma cresta, pero que, miren, a nivel de la cresta hay vasos, hay proliferación vascular. Ese es un estadio 3. Esta proliferación vascular nos indica que hay mayor grado de hipoxemia, isquemia, y por ello estos vasos van a formarse. Ahora, lo mismo acá, miren, ve la cresta, pero con proliferación vascular. Igualmente acá hay proliferación de vasos. Y en esta última imagen vemos también un estadio 3 con proliferación de vasos y vemos bastante tortuosidad de los vasos y esto sería un estadio 3 plus, ¿no? Por esa tortuosidad de vasos. Acuérdense, plus, tortuosidad de vasos, ¿no? Entonces, aquí mismo tenemos, ¿no? Miren la línea de demarcación, la formación de crestas, que ya sería un grado 2. Aquí mismo también la formación de crestas y por acá vamos viendo que los vasos van proliferando hacia la zona de la cresta, ya sería un estadio 3. Ahora, aquí tenemos ya un estadio 4, ¿no? Fíjense, miren. Hay un estadio 4, pero ¿qué? Hay un desprendimiento de retina parcial, o sea, solo en una zona, mientras que el resto de la retina está aplicada aquí en la parte periférica se ha desprendido un sector de la retina. Esto correspondería a un estadio 4A. ¿Por qué? Porque no hay compromiso de la mácula. ¿No? La mácula está intacta. En cambio, en la siguiente imagen vemos un estadio 4B. ¿Por qué? Porque tenemos un desprendimiento de retina parcial. No todo está desprendido, pero hay un compromiso de la mácula, ¿no? Y aquí tenemos los tipos de desprendimientos de retina en estadio 5. O sea, aquí que vemos que toda la retina se ha desprendido. Acá este es un desprendimiento de retina en B, o en Y, perdón, abierto. Aquí también es abierto y estrecho y abierto y estrecho nada más, ¿no? Pero todos corresponden a, ¿qué? A un desprendimiento de retina total. De acuerdo a la antigüedad, de acuerdo a cómo se haya producido este desprendimiento de retina, pueden adoptar estas diversas formas. Pero va a consistir en qué? En que toda la retina ya se desprendió. Ahora, justo les hablé de la enfermedad plus también. La enfermedad plus se va a deber a una incompetencia vascular progresiva, ¿no? Y esto que va a producir una ingurgitación de los vasos, que va a producir dilatación venosa y tortuosidad de las arteriolas, al menos en 2 cuadrantes, ¿no? Entonces, eso también puede estar asociado a ingurgitación vascular en otras estructuras del ojo también, como por ejemplo el iris, que eso también puede ocasionar rigidez pupilar y también turbidez a nivel del vítreo, ¿no? En algunos casos también estos pueden producir también hemorragias vítreas, ¿no? Estas tortuosidades. Entonces, en algunos casos también se puede producir un shunt anterior-venoso. ¿Y qué cosa? Que se va a traducir esta enfermedad plus al haber una anomalía, una ingurgitación de los vasos, una alteración a nivel de las arteriolas que van a producir estos shunts, va a ser de un curso fulminante y rápidamente progresivo. O sea, si nosotros encontramos esta enfermedad plus en una retinopatía de la prematuridad, pues el pronóstico que nos indica va a ser reservado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser un curso más agresivo, va a ser más agresivo, va a progresar más rápido. Eso también
también se va en 4 grados. Grado 1 solo cuando va a haber dilatación venosa. Grado 2 cuando hay un grado 1, pero se va a agregar también la tortuosidad arteriolar leve. Grado 3 va a comprender el grado 2, pero con tortuosidad arteriolar que va a ser moderada. Y el grado 4, que va a consistir en este grado 3, pero con una tortuosidad arteriolar severa, ¿no? Entonces, esas son las clasificaciones. Y la enfermedad Rush conforma, pero que se va a localizar ¿dónde? En la zona 1. O sea, este es un estadio ya severo también, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene este componente plus, pero va a estar localizado en la zona 1. Y recuerden qué estructuras está en la zona 1, el nervio óptico y sobre todo la mácula. Entonces, por eso es esta forma Rush, ¿no? Entonces, aquí hay algunas imágenes donde podemos apreciar, por ejemplo, los estadios plus. Aquí tenemos un estadio plus leve, donde vemos solo una pequeña, ¿qué? Dilatación venosa, ¿no? ¿No? Aquí tenemos un plus moderado, miren. Hay también dilatación venosa, miren la tortuosidad de las arterias, ¿no? Las arteriolas, perdón, son bien acentuadas, miren, parecen como esos meandros de los ríos de la selva. Miren, ve, hay una tortuosidad, pero extrema, entonces esto es un moderado, ¿no? Ahora, aquí también se logra ver, por ejemplo, una dilatación venosa y una tortuosidad en este fondo de ojo recién nacido, miren. Esta vena está bien dilatada y miren esta tortuosidad. No es normal, nosotros hacemos un fondo de ojo y en un adulto pues no vamos a encontrar estas tortuosidades, ¿no? Entonces, esto indica pues que hay un problema muy severo de hipoxemia en este recién nacido, ¿no? Y aquí tenemos un plus severo, miren, ¿ven? Hay una dilatación extrema, miren el calibre de estas venas, ¿no? Miren, están bien engrosadas. Y miren la tortuosidad, mira, está ahí envainamientos de los vasos, alrededor del disco óptico, alrededor de la mácula, ¿no? Esto sería un estadio Rush, ¿no? Una enfermedad Rush, ¿por qué? Porque está a nivel del polo posterior. Entonces, es muy importante hacer el screening en todos los recién nacidos prematuros, ¿para qué? Para detectar esta patología y darle tratamiento. Entonces, aquí en el Perú, en el 2010, hay una normativa, ¿no? Una norma técnica de salud de atención del recién nacido pretérmino con riesgo de retinopatía diabética del prematuro. Entonces, esta es una norma para hacer un tamizaje y evitar esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son elegibles para el tamizaje? Entonces, van a ser los neonatos prematuros que tengan factores de riesgo, ¿para qué? Para retinopatía de la prematuridad, que anteriormente también lo hablamos, ¿no? Entonces, según la normativa acá en el Perú, los factores de riesgo para ROP van a ser los siguientes. Por ejemplo, un recién nacido prematuro de igual o menor de 37 semanas de edad gestacional y menor de 1000 gramos. O sea, esto es para el Perú, según la norma técnica. Y un prematuro también que va a requerir suplemento de oxígeno y aquellos recién nacidos prematuros con peso superior a 2 kilos que precisen de tratamiento de oxigenoterapia en el servicio de neonatología. Entonces, aquí en el Perú nos ponen esta regla, ¿no? Digamos que vamos a hacer tamizaje a todos los recién nacidos prematuros que cumplan estas características, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se va a realizar el screening? ¿Cuándo lo voy a hacer? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro, ¿no? Que nos indica en qué momento. O sea, no es que el recién nacido va a nacer y a los 2 o 3 días o a las 2 horas ya vamos a encontrar una retinopatía del prematuro. No. Entonces, esta tabla nos indica, digamos, de acuerdo a la edad gestacional al nacer del bebé, a qué semana vamos a hacer la evaluación del fondo de ojo. Entonces, por ejemplo, si el bebé nació a las 24 semanas, su primera evaluación de fondo de ojo le correspondería a las 31 semanas, a las 31 semanas, o sea, posteriores. O sea, lo que le correspondería, digamos, las 31 semanas intraútero, pero ya como nació, no va a ser intraútero, sino va a ser ya quizás en la incubadora. Entonces, cuando este bebé cumple las 31 semanas, se le va a hacer su primer fondo de ojo, si es que tiene 24 semanas. Y así, de acuerdo a las semanas de nacimiento, hasta que llegan a las 37 semanas, ¿no?
vamos a hacer esta evaluación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se espera un tiempo posterior, ¿no? O sea, no se va a hacer a la semana, a las 2 semanas, no. Sino se espera un tiempo, ¿por qué? Porque en ese tiempo, pues, el recién nacido va a comenzar, pues, a madurar y en esos tiempos quizás se van a presentar los primeros cambios de retinopatía de la prematuridad, porque todo ello toma tiempo. Entonces, según esta tabla, hay que hacer en estos momentos el primer fondo de ojo. Y obviamente, posteriormente, lo que nosotros encontramos, vamos a ir haciendo controles posteriores. Quizás no encontramos en este primer ojo, en este primer fondo de ojo, digamos, algún signo de retinopatía de la prematuridad. De repente yo regreso a la semana a hacer un segundo procedimiento de fondo de ojo y quizás por ahí lo pueda identificar, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que nos dan, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a retinopatía de la prematuridad. Ahora vamos a hablar de otra patología que es muy frecuente, que es la retinopatía diabética, ¿no? Que también está asociado a eventos isquémicos crónicos a nivel de la retina, producto de ¿qué? De la diabetes. Entonces, también es importante conocerlo, ¿no? Entonces, la fisiopatología. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la retina? La hiperglicemia va a aumentar la actividad de los transportadores de glucosa. Entonces, el metabolismo de la glucosa se da a nivel del citoplasma y las vías, a través de la vía glucolítica y la vía de las pentosas, ¿no? Que son las vías usuales. Pues esto va a desencadenar pues, la producción de sorbitol, exoquinasa y glicación de algunas enzimas de proteínas y la activación de la diacilglicerol proteína quinasa, ¿no? Esas son las vías inusuales. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando hay diabetes, cuando hay una hiperglicemia, va a haber un aumento de ¿qué? De los radicales libres por la cadena de transporte electrónico mitocondrial y esto va a oxidar las proteínas. Entonces, al haber mayor cantidad de radicales libres, pues va a favorecer lo que es la hipoxemia y con ello la proliferación de vasos sanguíneos debido a la isquemia crónica que va a haber a nivel de la retina. Entonces, hay algunas enzimas como las ocludinas que van a disminuir los niveles de los VEGF y los astrocitos van a hacer que las proteínas hagan cambios a nivel de las proteínas de zonas oclúdenas, ¿no? Recuerden que hay una barrera hematorretiniana que pues va a ser muy selectiva, entonces esto va a hacer que esta barrera hematorretiniana se vea afectada, ¿no? Y va a haber basófilos que van a salir al tejido, se van a convertir en mastocitos y van a liberar histamina causando edema. Entonces nosotros vemos en algunos pacientes diabéticos, sobre todo a nivel de la mácula, ¿qué cosa? Que van a haber edemas maculares crónicos debido a esta alteración. Entonces va a haber aumento del sorbitol que va a ¿qué? Alterar la bomba de sodio y potasio, produciendo un estado hiperosmolar e intracelular con edema, o sea, favorece en la formación del edema. Y también va a haber un papel de la aldosa reductasa, ¿no? Que las células epiteliales del cristalino, los pericitos del endotelio y las células del Schwann, o sea, va a afectar muchas estructuras del ojo, la retina, el cristalino, es por ello, pues que al afectar las células epiteliales del cristalino, los pericitos del endotelio, las células del Schwann, por ejemplo, vemos que en pacientes diabéticos se forman las cataratas metabólicas, ¿no? Podemos encontrar pacientes pues muy jóvenes, quizás de 40, 45 años, pero que ya tienen cataratas y es por toda esta alteración que va a producir la hiperglicemia, el estado de hiperglicemia en estos pacientes. Asimismo, también el recuento de células endoteliales va a ser menor en los pacientes diabéticos debido a esta alteración, ¿no? Comparado con pacientes que no lo tienen, pues el recuento de células endoteliales va a ser menor, ¿no? Va a haber una mayor pérdida de células endoteliales en estos pacientes diabéticos, ¿no? Eso es un pequeño diagrama, ¿no? Acerca de la ocludina, la claudina, pues que nos garantizan la barrera hematoretiniana y qué va a pasar que en estos estados hiperosmolares esta se va a ver afectada y es por ello pues que muchos pacientes diabéticos al tener afectada esta barrera hematorretiniana tienen a hacer algunas, por ejemplo, una endoftalmitis endógena, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, pueden tener alguna sepsis extraocular, quizás a nivel de pulmón, a nivel de foco urinario, foco digestivo, foco pericárdico, por ejemplo, ¿no? Que pueden estar emitiendo trombos sépticos y que habiendo una alteración de esta barrera hematorretiniana, esos trombos sépticos pueden sobrepasar
los vasos retinianos, llegar al vitrio y producir una endoftalmitis endógena, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Eventos bioquímicos, los procesos de sorbitol y de todas estas enzimas, ¿qué cosa van a hacer? Van a aumentar el estrés oxidativo y van a desencadenar que haya factores de crecimiento, sobre todo los vasculares y la activación de citoquinas. A nivel histológico, esto va a producir procesos neurodegenerativos con reactividad glial y apoptosis de células. Y también cambios vasculares como pérdida de pericitos y endoteliopatía, ¿no? O sea, va a haber una alteración a nivel del endotelio. Ahora, cambios fisiológicos, va a haber cambios electrofisiológicos, por ejemplo, los potenciales visuales evocados, electroretinograma y color, ¿no? O sea, si nosotros a los pacientes diabéticos que ya tengan lesiones en la retina les hacemos, o que tengan lesiones incipientes también en la retina, les hacemos estas pruebas fisiológicas, electrofisiológicas, pues va a haber alteraciones, ¿no? No va a tornarse de un curso normal. ¿Por qué? Porque ya hay alteración, como vemos, bioquímicos e histológicos a nivel de las células neuronales, y esto va a producir estos cambios. Asimismo, va a haber aumento de la permeabilidad, va a haber mayor dilatación capilar, leucostasis y isquemia, porque porque va a haber una alteración a nivel del endotelio vascular que va a producir todo ello, ¿no? Y como le digo, va a haber un aumento sobre todo de la isquemia a nivel de la retina. Entonces, todos estos cambios, tanto bioquímicos, histológicos y fisiológicos, a nivel clínico se va a traducir ¿en qué? En disminución de la visión. Vamos a ver también edemas maculares crónicos y retinopatías diabéticas, ya sean porque haya pues proliferación fibrovascular a nivel del vitrio, microhemorragias en los cuadrantes, que hayan exudados a nivel de la retina, o hemorragias vítreas o hemorragias subyaloideas o hemorragias intrarretinales, ¿no? Entonces, es un proceso complejo, ¿no? Entonces, aquí tenemos también los mecanismos, tanto fisiopatológicos y las lesiones clínicas que van a ocasionar lesiones a nivel de las uniones estrechas, como hablamos, las ocludinas, que va a alterar la presión hidrosalbuminemia. Esto va a producir aumento de la permeabilidad de fluido y de proteínas en la mácula. ¿Y qué va a haber qué va a producir todos estos cambios? Se llama macular, ¿no? Va a haber un engrosamiento de la mácula y se va a formar los exudados duros de que por un aumento de la permeabilidad a nivel de los vasos. Ahora, también tenemos pérdida de pericitos con aumento de la presión capilar, tenemos la membrana basal alterada, hay proliferación endotelial. Asimismo, esto nos produce una herniación capilar local, y esto que nos produce una retinopatía no proliferativa. ¿Por qué? Porque se van a formar los microneurismas. También hay leucostasis, microtrombosis, invasión digamos, sanguínea o de capilares sanguíneos a nivel de las células de Müller, y esto nos produce una oclusión capilar y esto nos produce los exudados blancos, ¿no? Asimismo, también hay hipertensión a nivel de los capilares, oclusiones vasculares, disminución del flujo y aumento de la hemoglobina glicosilada. ¿Y qué cosa nos produce esto? Pues una elongación, dilatación, tortuosidad de los vasos, ¿no? Y esto también produce una isquemia progresiva. Entonces, ¿esto qué produce? La isquemia progresiva, dilatación, tortuosidad de los vasos, microhemorragias en los diversos cuadrantes de la retina, arrozamiento venoso y todo lo demás, ¿no? Asimismo, cuando hay un aumento de la isquemia, se van a liberar factores de crecimiento, sobre todo endotelial, claro, endotelial, ¿no? Entonces, se va a producir, ¿qué cosa? La angiogénesis y migración de proliferación endotelial, o sea, neoformación de vasos de forma severa, por una isquemia severa, persistente. Entonces, esto nos va a dar la retinopatía diabética de tipo proliferativa, que es más severa. ¿Por qué? Por neovascularización. Entonces, tenemos dos tipos de retinopatía diabética, la no proliferativa y la proliferativa. La proliferativa obviamente es la más severa, ¿no? Es más severa, ¿por qué? Porque va a haber neoformación de vasos. Mientras que la no proliferativa, pues vamos a tener la formación de microaneurismas, va a haber formación de exudados blandos, arrebosamiento venoso, microhemorragias y todo lo demás.
Ahora, la forma proliferativa es más severa, ¿por qué? Porque, como le dije, hay mayor cantidad de isquemia, y haber mayor cantidad de isquemia, la proliferación de vasos es incontrolable, puede haber formación de ¿qué? De proliferación fibrovascular a nivel del vitrio, o sea, vasos sanguíneos van a proliferar en el vitrio recuerden que es un gel transparente que va a ser avascular, pero esta isquemia crónica hace que pues por ahí migren algunos vasos. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos momentos, algunos de esos vasos que están en el vitrio sangran y se producen las hemorragias vítreas masivas, ¿no? En pacientes diabéticos. Asimismo, también si hay una proliferación o neovascularización, digamos, descontrolada de los vasos por una isquemia severa, ¿qué va a pasar? Los neovasos que están en la retina migran hacia la rata, llegan al cuerpo ciliar, llegan al iris y que ocasionan un glaucoma neovascular, ¿no? Si nosotros hacemos la gonioscopía, ¿qué vamos a encontrar? Vasos a nivel del trabéculo del ángulo iridocorneal. Y si nosotros hacemos un examen en lámpara de hendidura, ¿qué vamos a encontrar? Rubiosis. Rubiosis es la presencia de vasos en iris, que normalmente los vasos en el iris no los vamos a ver. Entonces, si nosotros vemos un paciente diabético con una rubiosis, ya es un paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa muy severa y que posiblemente ya esté haciendo un glaucoma neovascular. Y es un paciente que está en un estadio terminal, ¿no? Quizás nosotros le hacemos el examen de agudeza visual y la agudeza visual en ese paciente pues va a ser muy baja, ¿no? Porque si ya llegó la parte vascular a la parte anterior del ojo, pues cómo está la parte posterior súper afectada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar en los pacientes, que lleguen a estadios muy avanzados. Pero esto va a depender de qué, de cómo el paciente esté controlando su diabetes, descontrolados, descompensados, con hemoglobinas glicosiladas mayor a 6.5, pacientes pues que no van a su control, pues vamos a encontrar formas muy severas, ¿no? Entonces, por ello es muy importante, ¿no? Eh, el control metabólico en estos pacientes, ¿no? Terreno diagnóstico y ya estamos ingresando a lo que es. Entonces, ¿qué cambios va a originar la diabetes, no? Entonces, va a haber cambios a nivel, disculpen, neurodegenerativos, cambios vasculares y cambios hematológicos. Entonces, los cambios neurodegenerativos, como anteriormente les dije, va a haber atrofia por apoptosis en la capa nuclear interna y la capa de células ganglionares. Se va a afectar estas capas. Entonces, primero va a haber un daño neuronal y luego un daño vascular y va a haber transportes de folato, ¿no? Ahora, los cambios vasculares, porque va a aumentar los niveles de la enzima convertidora de angiotensina que va a producir vasoconstricción y va a engrosar las paredes de los vasos. Así también va a haber una pérdida de la autorregulación autónoma vasomotora, ¿no? Va a haber mayor proliferación de vasos, porque por la isquemia que va a haber a nivel de la retina. Asimismo, también va a haber cambios hematológicos como la leucostasis retiniana, va a haber mayor viscosidad sanguínea, mayor agregabilidad de plaquetas y los glóbulos rojos van a ser más rígidos en estos pacientes y un estado de mayor hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, acá tenemos un pequeño diagrama, ¿no? Donde va a haber una alteración de las cascadas inflamatorias a nivel de los pacientes diabéticos, que va a originar, ¿qué cosa? La apoptosis y la muerte celular de la capa nuclear interna y de la capa de células ganglionares. Recuerden que la capa de células ganglionares, la prolongación de sus axones que va a formar el nervio óptico. Si se pierde la neurona, hay daños a nivel de esa capa de células ganglionares, la visión se va a ver severamente afectada, ¿no? Entonces, esto es lo que produce la diabetes. Asimismo, un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Eso también es un pequeño esquema sobre lo que produce la diabetes, ¿no? Va a producir hiperglicemia, que va a producir pues una cascada de alteraciones a nivel de las citoquinas, va a haber liberación de factores que activan el crecimiento endotelial, va a haber pérdida de pericitos, va a haber adelgazamiento de la capa de células ganglionares, leucostasis, pérdida de la barrera hematorretiniana, y todo esto produce esta alteración en esta barrera
va a incrementar la permeabilidad vascular, lo cual produce edema macular diabético, ¿no? Y de acuerdo a los estadios, pues vamos a tratar de dar los tratamientos respectivos para combatir esta retinopatía diabética, ¿no? Ya sea a través de lo que es la terapia, inyecciones intravítreas de antiangiogénitos, como por ejemplo Avastin o Lucentis, y vitrectomía, ¿no? Vitrectomía básicamente lo aplicamos cuando hay hemorragias vítreas muy densas que no se pueden reabsorber y si encontramos desprendimientos de retina de tipo traccional, que es lo típico en los pacientes con retinopatía diabética, ¿no? Entonces, básicamente ello, ¿no? Ahora, hablamos sobre todo de dos tipos de retinopatías diabéticas, la proliferativa y la no proliferativa. La no proliferativa tenemos algunas características clínicas que vamos a encontrar en estos pacientes, como microneurismas y microhemorragias, va a haber arrozamiento venoso, exudados duros y blandos a nivel de mácula o extramaculares, el edema macular diabético y las anomalías microvasculares intrarretinianas, ¿no? Entonces ya va a haber alteración, hay cambios, ¿no? Entonces, asimismo tenemos lo que son los microneurismas, ¿no? Que van a ser puntos redondos lisos y definidos, ¿no? De 15 a 125 micras y va a ser más frecuente en donde los capilares venosos. Entonces, va a aparecer primero a nivel del lado temporal de la mácula debido a que ahí hay una mayor extensión de área, ¿no? Asimismo, ¿qué son los aneurismas? Pues son dilataciones oculares adelgazadas, ¿no? Con proliferación endotelial. Lo mismo son estos, pero son pequeñitos, son microscópicos. ¿Y qué cosa van a hacer? Pues van a ser las primeras alteraciones visibles oftalmoscópicas. O sea, nosotros tenemos un paciente diabético con retinopatía diabética no proliferativa, entonces lo primero que vamos a ver son estos microaneurismas, ¿no? Vamos a hacer el fondo de ojo y vamos a ver ahí el trayecto de los vasos retinianos y vamos a ver ahí pequeñas dilataciones oculares, ¿no? Esos son los microaneurismas. Como podemos apreciar acá, miren, ¿ven? Los vasos y aquí están los microaneurismas, fíjense, ¿ven? ¿No? Unas pequeñas dilataciones oculares, ¿no? Esos son los microaneurismas. Acá también hay microhemorragias, ¿no? Como podemos ver. Entonces, aquí vemos con mayor detalle un pequeño microaneurisma, que son muy pequeñitos, ¿no? A veces hay que agregarle, como le digo, hay que ponerle mayor foco para poder observarlos bien, ¿no? Entonces aquí también, miren, tenemos un microneurisma, aquí tenemos uno pequeñito, miren, aquí una microhemorragia grande, una microhemorragia. ¿No? Y si nosotros hacemos una angiofluorescinografía, miren, la cantidad de microneurismas que apreciamos en este paciente, ¿no? Miren, ¿ve? Las dilataciones oculares que podemos ver en el trayecto de las arteriolas, de los pequeños vasos, miren, ¿ve? Los aneurismas que los vamos a poder detectar con la inyección de contraste, ¿no? Ahora, las microhemorragias van a ser rupturas de los microneurismas, ¿no? Que van a producir un pequeño sangrado. Entonces, estas pueden ser profundas o superficiales, ¿no? Las profundas que se van a localizar a nivel de la plexiforme externa y la nuclear interna, y muchas veces se pueden confundir como un microneurisma, ¿no? Y las superficiales en forma de llama que van a estar localizadas donde a nivel de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Miren, ¿ve? Pequeñas microhemorragias extensas, miren, ¿ve? Microhemorragias en todo este cuadrante, miren, ¿ve? Microhemorragias por la ruptura de un microaneurisma, ¿no? Y aquí vemos una microhemorragia en llama, miren, ¿ve? ¿Por qué? Porque va a seguir el trayecto de ¿qué? De la capa de fibras nerviosas, fíjense, ¿ve? Estos son más severas. Estos son los exudados que se van a depositar y posiblemente acá haya un edema de máculas, y hay un edema macular. Miren, ¿ven? Microhemorragias, estas son las profundas, miren, aquí hay una profunda, y esta es una superficial que sigue el trayecto de la capa de fibras nerviosas. Ahora, tenemos los exudados también. Tenemos los de tipo duro y los blandos, ¿no? Los duros, que van a tener forma de estrella, de anillo, de placa, que van a estar más localizados, ¿dónde? En la mácula. ¿Y estos qué van a hacer? Pues van a ser depósitos de lípidos, de lipoproteínas séricas,
a nivel de la plexiforme externa, ¿no? Que estas sí van a dar la forma de tipo estrellada. Ahora también tenemos los blandos que van a ser más redondeadas, van a ser de bordes no precisos y estos se van a localizar cerca al nervio óptico y van a estar localizados en la capa de fibras nerviosas y van a ser áreas de infarto isquémico focal, ¿no? O sea, secundario a un infarto, se van a producir estos exudados blandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son exudados duros, miren, están más localizados cerca a la mácula, como pueden apreciar ustedes aquí, ¿no? Miren, este es un exudado blando, está más cerca de lo que es el nervio óptico. Miren, acá hay una zona de una hemorragia en astilla, ¿no? Que está localizado en la capa de fibras nerviosas. Si vemos una hemorragia a nivel en astilla, va a ser como que un infarto focalizado en esta zona y secundario a ello se forma este exudado blando versus los exudados duros que podemos apreciar en esta zona que está a nivel de la mácula, ¿no? Son de forma mira, esta es de forma redondeada y miren, esta es de forma, como le digo, pueden ser algunas estrelladas y todo lo demás, ¿no? En anillos, en placas. Aquí también podemos apreciar, miren, un exudado blando en una zona de isquemia versus los exudados duros, que tienen más predilección y van a estar mayormente cerca al área macular, ¿no? Ahora, también tenemos las anormalidades vasculares como el arrozamiento venoso, que van a corresponder a vasos de calibre irregular, ¿no? Que pueden haber zonas de dilatación o zonas de estenosis, ¿no? Asimismo, anomalías microvasculares intrarretinianas, que van a haber capilares telangiectásicos también dilatados, tortuosos, va a haber comunicaciones arteriovenosas y neovasos incipientes, ¿no? Entonces, miren, aquí encontramos un arrozamiento venoso, miren. Aquí en esta zona está dilatado, miren, en esta zona hay estrechez, para pasar estrechez y nuevamente dilatación, ¿no? De forma irregular. Aquí también, ¿no? Y acá también vemos las anormalías microvasculares intrarretinianas. Si nosotros hacemos, pues, una angiofluorescinografía y le ponemos bastante zoom, podemos ver shunts, comunicaciones, tortuosidades que están dentro de la retina en los vasos más pequeños, ¿no? ¿No? Podemos ver esos tipos de alteraciones. Miren, aquí también vemos las microneurismas, van a haber factores de angiogénesis que van a formar microvasculaturas microscópicas, ¿no? O sea, vasos microscópicos a nivel dentro de la retina. Entonces, recuerden que la diabetes es un trastorno, pues, muy severo, ¿no? Que daña bastante la retina. Ahora, en un paciente con retinopatía diabética proliferativa, que es más severa, vamos a encontrar lesiones de tipo neovascularización a nivel del disco óptico de la papila óptica, proliferación fibrovascular o proliferación fibrosa, hemorragias retrohialoideas vítreas o subhialoideas vítreas y desprendimiento de retina de tipo traccional, ¿no? Ahora, como les dije anteriormente, el estadio terminal es el glaucoma neovascular, ¿no? A nivel del cual los vasos van a invadir a donde el segmento anterior del ojo. Luego de un glaucoma neovascular, el paciente hizo hipertensiones oculares severas con descompensación corneal, no se logró controlar, el ojo ya llega un momento en el cual ya no da más y pasa la tisis bulbi. La tisis bulbi es cuando hay pérdida de volumen y el ojo se pone como una pasita, ¿no? Y ya ven que el paciente ustedes observan un paciente y ven como que un enoftalmos o disminución del volumen ocular, es una tisis bulbi, ¿no? Entonces, aquí vemos la papila óptica y miren la cantidad de neovasos que se ha formado alrededor de ella. Miren, hay tortuosidad de los vasos, hay mucha invasión. Fíjense, ve, hay pequeñas microhemorragias alrededor y miren, son microhemorragias en llama a nivel de la capa de células ganglionares. Y miren toda esta formación de vasos. Normalmente cuando evaluamos un disco óptico normal no encontramos esta vasculatura. Entonces, esto es una de tipo proliferativa. Asimismo, tenemos que proliferación fibrovascular, fíjense, esta capa fibrosa que se forma a nivel de la retina y que va a proliferar hacia el vítreo. Y también miren, hay neovascularización del vaso. Esto es un tipo de hallazgo clínico en un paciente con retinopatía diabética proliferativa, ¿no?
Entonces, esta proliferación fibrovascular con el tiempo que va a producir, va a traccionar la retina y producen los desprendimientos de retina de tipo traccionales. Y si por ahí hay un vaso anómalo que está proliferando el vítreo, se producen ¿qué cosas? Las hemorragias vítreas masivas. Asimismo, miren, encontramos acá lo que es también proliferación de vasos con proliferación fibrovascular y todo lo demás. Miren, estas son hemorragias subyaloideas, ¿sí? Detrás de las yaloides. Miren, estas hemorragias, ¿no? Entonces, esto es un tipo de retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Y miren, ¿ve? También hay múltiples microneurismas, microhemorragias y esta hemorragia subyaloidea o retroyaloidea, ¿no? Y con el tiempo también se puede producir un desprendimiento de retina por tracción, miren, ¿ve? Tanta formación tanta proliferación fibrovascular, tanta tracción de la retina produce este tipo de desprendimiento de retina. En este caso vemos que es total, ¿no? Miren, toda la retina está desprendida. Obviamente este es un tipo de retinopatía diabética muy severa, ¿no? Que produce ya ceguera. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Una clasificación de la retinopatía diabética. Tenemos pacientes que, por ejemplo, no tienen retinopatía diabética, que son aquellos pacientes con diabetes, que les hacemos una evaluación oftalmoscópica y no encontramos cambios a nivel de la retina. Ahora, tenemos pacientes con retinopatía diabética no proliferativa, leve, cuando observamos microneurismas, hemorragias retinianas leves, exudados duros o exudados blandos, perdón, ¿no? Moderada, cuando vemos lesiones avanzadas, más avanzadas que la leve, pero menos que la grave. Entonces, vamos a ver cuál es la grave, ¿no? Entonces, tenemos microneurismas o hemorragias graves en más de 4 cuadrantes. La retina lo dividimos en cuadrantes, 4, ¿no? 2 arriba, 2 abajo, ¿no? Cuadrante nasal superior, nasal inferior, temporal inferior. Entonces, cuando vemos microhemorragias o microneurismas en los 4 cuadrantes, ya es una retinopatía diabética no proliferativa grave, ¿no? Si vemos también exudados, al menos en 2 cuadrantes, y, como le digo, alteración de la microvasculatura interretiniana, al menos en un cuadrante, y estamos hablando de una retinopatía diabética grave. Ahora, cuando decimos que es muy grave, cualquiera de la regla del 4, 2 y 1, ¿no? Entonces, de esa forma lo vamos a clasificar y vamos como les digo, a decidir el tipo de tratamiento que vamos a darle a este paciente. Ahora, tenemos lo que son las retinopatías diabéticas proliferativas. Chicos, apaguen su micrófono, por favor. Ya, tenemos la retinopatía diabética proliferativa, como tenemos, sin características de alto riesgo, como tenemos proliferación fibrovascular de cualquier extensión, sin hemovitrio. Ahora tenemos proliferación también neovascular en la cuarta parte del área del disco óptico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son aquellas que van a ser de mayor riesgo, de alto riesgo, ¿no? Cuando tenemos proliferación fibrovascular igual o mayor a la cuarta parte del área papilar y formación de neovasos en cualquier extensión del disco óptico superior a media área del disco, ¿no? Ahora, avanzada, cuando tenemos hemorragias vítreas muy extensas, ¿no? ¿Qué cosa? Que cuando queremos hacer un fondo de ojo no vamos a poder ver nada. Cuando tengamos cualquier tipo de desprendimiento de retina, sobre todo a nivel de la mácula, ¿no? Cuando tengamos un glaucoma neovascular y es muy severo, y cuando tengamos una tisis bulbis porque ese ojo ya no sobrevivió a nada, ya no soportó el glaucoma neovascular y simplemente ya se fue a la tisis, ¿no? Entonces, estas son algunas clasificaciones de estas retinopatías diabéticas que sirven básicamente pues para dar un estadiaje, dar un pronóstico visual y sobre todo dar el tipo de tratamiento al paciente, ¿no? Obviamente si tenemos un paciente con tisis bulbi ya no hay nada que hacer en ese ojo, ya simplemente ese ojito se fue al cielo y ya no hay mucho que ayudar. Y si llega glaucoma neovascular igual, lo que podremos hacer quizás es darle un tratamiento para un ojo ciego doloroso a ese paciente porque función visual ya no va a tener, muy probablemente ya no va a tener, ¿no?
Y si tenemos un paciente con un desprendimiento de retina macular traccional, bueno, ya es un paciente que va a tener un pronóstico visual muy malo y quizás podamos ayudarlo con algún tratamiento quirúrgico simplemente para que ese ojo no llegue a un glaucoma neovascular y no llegue a una tisis bulbi y no lo pierda, ¿no? Básicamente por factores anatómicos. Y si hay una hemorragia del vítreo muy extensa, bueno, esa sangre no se va a reabsorber y vamos a tener que entrar a hacer una cirugía como una vitrectomía para poder retirar todo el vitrio, todas las proliferaciones vitroretinianas y retirar la sangre, ¿no? Y verificar si es que por ahí hay que dar algún tratamiento con láser y sobre todo, digamos, evitar, ¿no? Que este paciente, digamos, por tener un hemovitrio muy denso y muy crónico pueda llegar a un desprendimiento de retina traccional, porque esas hemorragias producen tracción de la retina. Entonces es muy importante clasificar y dar el tratamiento, ¿no? Y sobre todo establecer el pronóstico visual. Muchos pacientes piensan que ya con una cirugía van a recuperar la visión nuevamente, pues no es así, ¿no? Hay que explicarles realmente la severidad de la patología que presenta. Entonces, aquí hay una clasificación del edema macular diabético, ¿no? Y también de retinopatía diabética. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un edema macular? Va a ser un engrosamiento a nivel de la retina o va a ser la presentación de exudados duros que van a ser del tamaño de un diámetro de disco o menos en el centro de la mácula, ¿no? Ese es un edema macular diabético. Ahora, un edema macular clínicamente significativo va a ser aquel edema en la mácula que va a afectar o va a amenazar el centro de la mácula y obviamente al amenazar el centro de la mácula, ¿qué va a pasar? La visión se va a ver comprometida, ¿no? Y va a haber tres tipos de categoría, ¿no? De acuerdo a qué, a la extensión. Entonces, si va a ser un engrosamiento de 500 micras o menos en el centro de la mácula, si va a haber exudados duros, con engrosamiento retinado adyacente a 500 micras o menos del centro de la mácula, o si va a haber zonas de engrosamiento retinano mayor a un área de disco, ¿no? Y que va a estar situada a menos de un diámetro del disco del centro de la mácula, ¿no? Entonces, esto va a ser lo que es el edema macular. O sea, básicamente ustedes saben que un edema macular es un engrosamiento de la mácula que puede estar acompañado, ¿no? ¿De qué? De exudados duros, ¿no? Asimismo, tenemos otra clasificación de la retinopatía diabética. Hay múltiples clasificaciones, ¿no? Entonces, tenemos pues pacientes con sin retinopatía diabética, es cuando, digamos, hacemos un fondo de ojo y no encontramos ninguna normalidad, ¿no? Ahora, si tenemos una retinopatía diabética no proliferativa leve, si solo encontramos microneurismas, si es moderada, si es que vamos a encontrar más lesiones que de los microneurismas, pero menos que esta grave, ¿no? Entonces, cabe resaltar cuál es la retinopatía diabética no proliferativa grave, cuando tenemos más de 20 microhemorragias intrarretinianas, tenemos también arrozamiento venoso en 2 o más cuadrantes, cuando tenemos el AMIR proveniente en 1 o más cuadrantes sin signos de retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Y la proliferativa es cuando hay neovascularización o cuando hay hemorragia perretiniana o vítrea y cuando encontramos proliferación fibrovascular a nivel de la retina, ¿no? Y esto es del edema macular, ¿no? Ausente, bueno, vamos a hacer un fondo de ojo y vamos a encontrar la mácula sin que tenga pérdida de brillo, sin que haya un engrosamiento y no vamos a encontrar exudados duros en el área macular, ¿no? Ahora, cuando está presente, obviamente vamos a hacer el fondo de ojo, vamos a encontrar engrosamiento a nivel de la retina y exudados duros a nivel del polo posterior, ya sea cerca a la papila óptica o cerca a la mácula, ¿no? Ahora, si hay un edema macular diabético presente, va a haber 3 subniveles, ¿no? El leve, si es que hay engrosamiento retiniano o exudados duros en el polo posterior, pero va a estar lejos de la mácula, o sea, no va a estar cerca, digamos, al medio de la mácula, no, sino lejos, ¿no? Recuerden que si hay una lesión que está más alejada de la mácula, menos riesgo de disminución de la visión, ¿no? Ahora, el moderado es cuando hay un engrosamiento retiniano o exudados duros que van a estar más cerca de la mácula, pero no van a afectar el centro. Recuerden que la parte más vital de la mácula es la parte de la foviola, ¿no? Que está al medio de la mácula, está al centro. Y el grave es cuando vamos a encontrar también un engrosamiento de la retina o exudados duros que van a afectar la foviola, el centro de la mácula.
Entonces, con esto el pronóstico visual también va a ser malo, ¿no? Ahora, tenemos otra patología que es la degeneración macular relacionada a la edad. Como su nombre dice, va a ser un trastorno degenerativo a nivel de la mácula que se va a producir, ¿por qué? Por el aumento de la longevidad, ¿no? Entonces, tenemos también factores de riesgo, ¿para qué? Para que se presente esta patología. La primera, la cabeza, y tal cual su nombre lo dice, es la edad avanzada. Pacientes mayores a 55, 60 años van a ser, digamos, los que van a tener mayor riesgo a presentar esta patología. Obviamente, mientras más longevo sea una persona, tiene más riesgo de desarrollar formas más graves de una degeneración macular relacionada a la edad, ya sea con estadios tipo 4 o los de tipo húmeda, ¿no? Que ya les voy a explicar. El tabaquismo también es un factor de riesgo. Pacientes que son fumadores o que son fumadores pasivos, mayor riesgo de desarrollar esta patología. La exposición crónica al sol por la radiación UV, la obesidad por el tema de que va a haber un trastorno metabólico y liberación de radicales libres, iris de color claro, pero yo diría que acá serían personas de raza blanca. Las personas de raza blanca son las que tienen mayor riesgo de desarrollar esta patología versus las personas pues que tienen un color de piel más oscura. Enfermedades cardiovasculares también, déficit de micronutrientes o como por ejemplo la luteína, en algunos casos derivados de vitamina A o básicamente los antioxidantes, ¿no? Que van a prevenir la formación de esta cascada inflamatoria por el tema de radicales libres que se va a formar a nivel de la mácula, ¿no? Esta foto que nos indica mayor longevidad en una paciente de 100 años, ¿no? Obviamente esta señora va a tener mayor riesgo de desarrollar formas más severas versus un paciente que pueda tener 70 o 60 años. Y sexo femenino también es un factor de riesgo. Se dice que pacientes mujeres tienen más riesgo de desarrollar esta patología. Entonces, este es un diagrama de cómo es la progresión en el tiempo de una degeneración macular relacionada a la edad. Acá tenemos pues un fondo de ojo del polo posterior, vemos el nervio óptico, vemos la mácula con una distribución normal, ¿no? Así debería verse. ¿Qué pasa con el tiempo? Bueno, tenemos una degeneración macular relacionada a la edad temprana, vamos a encontrar drusas a nivel de lo que es el epitelio y cambios a nivel del epitelio pigmentario, miren. La mácula que debería ser más oscurita, que debería tener un buen brillo, miren, se forman drusas, que son similares a los exudados que vimos en retinopatía diabética proliferativa, pero en estos casos son más pequeños, más redondeados, ¿no? ¿Y qué va a pasar si se presentan estos exudados a nivel de la mácula? Pues obviamente la visión va a disminuir en estos pacientes, sobre todo la visión central. Ahora, del 1 al 18% va a haber riesgo de progresión de estadios tempranos a estadios avanzados, ¿no? Alrededor de los 5 años, ¿no? Si es que, pues, digamos, si nosotros encontramos estas lesiones a los pacientes, estos van a tener mayor riesgo de que en 5 años hagan formas severas, como por ejemplo degeneraciones maculares más avanzadas. Esto es de tipo seca, a nivel del cual vemos acá una atrofia geográfica a nivel de la mácula, miren. Hay una lesión blanquecina aquí, prácticamente la mácula, y la afectó en su totalidad. Y ese es un paciente pues, que va a tener un déficit de visión central muy severa, ¿no? Es un paciente que por el medio no va a ver, pero alrededor sí va a ver, ¿no? Esto es de tipo seca, una atrofia geográfica, versus la forma húmeda, en el nivel del cual va a haber qué cosa, un sangrado subretinal, ¿no? Que lo conocemos como una membrana neovascular, ¿no? Y eso también obviamente va a producir trastornos de la visión. O sea, es un paciente que súbitamente, de un momento a otro, veía bien y va a tener metamorfopsias. O sea, va a ver, digamos, la visión o las cosas de forma distorsionada, ¿no? Uno le enseña alguna cartilla y lo va a ver, pues, muy distorsionada, cualquier tipo de objeto, y es de forma brusca. Entonces, si no le damos el tratamiento adecuado o en caso es un sangrado o una membrana neovascular muy extensa, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se va a formar una cicatriz disiforme, ¿no? Una cicatriz a nivel de la mácula. Y si hay una cicatriz, obviamente también la visión se va a ver muy comprometida. Es un paciente que la visión central la va a tener muy afectada y pues solo va a poder ver por la parte periférica, ¿no? Entonces, esto es una enfermedad que muchas veces a las personas, a los adultos mayores, los
digamos, los limita mucho, ¿no? Sobre todo si es de tipo bilateral, porque se dan cuenta, la visión central se ve afectada, ¿no? Se va a ver afectada y obviamente estos pacientes no van a poder realizar sus actividades, digamos, de forma adecuada, ¿no? Porque su calidad de vida va a disminuir. Entonces, por ello es muy importante identificarlo y bueno, si vemos una forma húmeda, tratarla a tiempo. Hay que tener en cuenta que esto no tiene cura, o sea, es un proceso degenerativo. Lamentablemente, digamos, no podemos modificar la edad del paciente, no podemos modificar su raza, no podemos modificar su sexo. Entonces, lamentablemente, digamos, no hay mucho que hacer en esto. Conforme va a pasar el tiempo, esto va a ir avanzando, pero lo que sí podemos hacer es que al menos si se presenta una forma húmeda, dar un tratamiento para evitar que esta lesión sea más extensa y al ser más extensa, evitar que la visión que se pierda sea menos severa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un patrón no exudativo, o sea, que es un patrón de tipo seco, ¿no? A nivel del cual no vamos a evidenciar un sangrado, ¿no? Entonces, miren, ¿ve? Va a haber una alteración de efectos a nivel del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? ¿Qué logramos apreciar acá? Miren, se ven los vasos coroideos, va a haber pérdida de lo que es el pigmento, ¿no? Esto es una, como le digo, una atrofia geográfica a nivel de la mácula. Versus la forma húmeda, ¿qué es lo que vemos en la forma húmeda? Hemorragias, fíjense, hemorragias, exudados a nivel de la mácula, ¿no? Entonces, ese es un paciente que de forma abrupta que va a presentar metamorfopsias, ¿no? De un momento a otro estaba viendo tranquilo y bruscamente comienzo a ver las cosas de forma distorsionada. Le hago un fondo de ojo, encuentro esto y bueno, hay que darle un tratamiento para evitar que esto produzca más daño. De por sí ya va a producir un daño irreparable en la mácula, pero la idea del tratamiento es evitar que ese daño no sea muy extenso para que la pérdida de la visión tampoco sea muy extensa. Muchos pacientes de forma equivocada piensan que ya se le pone el Avastin, se le pone el Lucentis y se van a curar. No, hay que explicarles muy bien que basta que nosotros encontremos estos hallazgos, el pronóstico visual va a ser reservado. Es un paciente que sí o sí va a quedar con una secuela macular, ¿no? Ahora, tenemos la división o las categorías de la degeneración macular relacionada a la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la categoría 1, que no hay drusens o hay algunos drusens a nivel de la mácula, ¿no? Y se dice que de ellos el 0.44% van a desarrollar degeneración macular relacionada a la edad avanzada en 5 años. O sea, menor riesgo si es que tu retina está normal o si es que te encuentran solo escasos drusen. Ahora, la categoría 2, vamos a encontrar drusas pequeñas, menos de 63 micras, y también alteraciones pigmentarias, o por lo menos un drusen en un ojo, ¿no? De 63 a 124 micras. Entonces, miren, acá encontramos drusas y miren, hay alteraciones pigmentarias. Miren, hay cambio a nivel del pigmento a nivel de la mácula, ¿no? Entonces, esto es un estadio 2. Entonces, la probabilidad de estos pacientes que se encuentran en esta categoría es del 1.3 de desarrollar, ¿qué cosa? Degeneración macular relacionada a edad avanzada en 5 años. O sea, mayor riesgo. Mientras más lesiones tenga, tengo más riesgo de ¿qué? De avanzar un grado más severo. Ahora, la categoría 3, vamos a encontrar drusen grandes, miren, son más extensos comparados con el anterior, ¿no? O vamos a encontrar drusas grandes o atrofias geográficas grandes, pero que van a respetar el área de la fobia, o sea, se extiende a nivel de la mácula, pero vamos a encontrar que la fobia al menos se va a encontrar conservada, no se va a alterar, ¿no? Por lo menos en un ojo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros encontramos algún paciente en este estadio, el 18% tiene va a llegar a ¿qué? A un estadio avanzado en 5 años. Y ya tenemos la categoría 4, ¿no? Que ya es avanzada en un ojo o podemos encontrar en ambos ojos también. Miren, esta es una cicatriz disiforme. Acá posiblemente ha habido un sangrado muy extenso, una membrana neovascular muy extensa y miren, toda la mácula ya se vio comprometida. Entonces, obviamente, el 43% de estos pacientes ya llegaron, pues, en esos 5 años a una degeneración macular avanzada, ¿no? O sea, ya prácticamente toda la mácula está comprometida, ¿no? Ahora, esto es una pequeña clasificación general. Tenemos, por ejemplo, la degeneración macular relacionada a la edad. Los signos clínicos que vamos a encontrar en estos pacientes.
Drusas duras, drusas blancas, drusas calcificadas y dispersión del pigmento, trastornos del pigmento, del epitelio pigmentario. Ahora, tenemos la atrófica y tenemos la exudativa. La atrófica es la seca y la exudativa es la de tipo húmeda, que va a estar asociada a membranas neovasculares. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos de la degeneración macular seca o atrófica? También vamos a encontrar drusas, vamos a encontrar dispersión también del pigmento y atrofia del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Y en la exudativa también podemos encontrar drusas, sobre todo las blandas, hemorragias subretinianas o interretinianas localizados a nivel de la mácula. Podemos encontrar desprendimientos de retina de tipo exudativo asociados ¿a qué? A la hemorragia. ¿Por qué? Porque va a haber depósito de líquido subretinal y pueden producir, como les digo, desprendimientos de retina de tipo exudativo secundarios a ese sangrado. Con el tiempo, cuando ya hay una cicatrización de esta hemorragia, hay una reabsorción del desprendimiento de la retina, se va a producir una fibrosis, una cicatriz extensa. Y bueno, en algunos casos un poco raros, puede haber un desprendimiento del epitelio pigmentario, es un pequeño desprendimiento de retina. Yo personalmente no he visto hasta el momento relacionado a una patología macular, pero sí se ha reportado en algunos casos, ¿no? Entonces, tenemos también la tipo no exudativa, como les hablé anteriormente, la seca, que va a ser la más frecuente, se va a presentar entre el 85 y 90% de los pacientes. Aquí es menos probabilidades de llevar a pérdida visual bilateral severa, o sea, son como se puede decir menos agresivas, ¿no? Pero recuerden que pueden llegar esos también a un estadio avanzado y ya con ello producir, pues, alteraciones severas de la visión. Entonces, en esta no exudativa o seca, ¿qué vamos a encontrar? Drusas, alteraciones del pigmento, o en estadios avanzados, atrofia geográfica a nivel de la mácula, ¿no? Entonces, ¿qué son las drusas? Las drusas son depósitos por productos de desechos de la fagocitosis de los fotorreceptores, lipofuxinas y colesterol esterificado. Esas son las drusas que se van a localizar a nivel de la mácula o alrededor de esta, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de drusas, las duras y las blandas. Las duras son acúmulos de material hialino en la parte externa de la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina, y las blandas son agrupaciones de drusas duras. Pacientes que presentan mayor presentación de drusas blandas tienen más riesgo de desarrollar una degeneración macular de tipo húmeda con formación de membrana neovascular. Entonces, esto es un corte histológico y acá vemos depósitos de lipofuxina debajo del epitelio, alrededor, perdón, del epitelio pigmentario de la retina, que va a dar la formación de ¿qué? De estas drusas. Ahora, esas son las drusas duras, que son depósitos puntiformes, redondeados, delimitados, blancos y que son de bajo riesgo. O sea, nosotros podemos ver pacientes con drusas duras y bueno, hay un riesgo bajo de que estas puedan avanzar, que puedan darme estadios severos como una atrofia geográfica o una membrana neovascular, versus unas drusas blandas comparado con la dura que son más grandes, son de bordes difusos, son más sobrelevadas, van a tender a confluir y esta sí va a llevar a un mayor riesgo de dar formas avanzadas de una degeneración macular relacionada a la edad, ¿no? Sobre todo con las de tipo húmeda. Tenemos también las drusas cuticulares que van entre la membrana plasmática y la membrana basal del epitelio pigmentados, y estos ¿qué van a hacer? Son muy numerosos, son simétricos y da la apariencia de una noche estrellada, si lo vemos, por ejemplo, con angiofluoresceínografía. Mire, pueden verlo acá, ¿no? Son múltiples, ¿no? Y tenemos también las drusas calcificadas, que van a dar un reflejo brillante debido a la calcificación distrófica y que se puede asociar también con ciertas zonas de atrofia a nivel del epitelio pigmentario, ¿no? Ahora, las alteraciones del pigmento se van a dar a nivel del epitelio pigmentario, ¿no? Entonces, va a haber una rarefacción de la mácula, va a haber zonas con pequeñas pigmentaciones o zonas con mayor pigmentación que va a dar la apariencia de sal y pimienta, ¿no? En algunos casos. Luego se van a formar pequeñas placas hipopigmentadas de atrofia que van aumentando. Entonces, miren, ¿ve? Acá vemos zonas de hipopigmentación versus zonas de hiperpigmentación. Y si nosotros lo vemos con una luz libre de rojo, miren, vemos acá un efecto de ventana, ¿no? Vemos aquí zonas blancas y al medio donde está la foviola, vemos que hay una mayor coloración, un mayor depósito de pigmento, ¿no?
Asimismo, también podemos ver placas redondeadas, despigmentadas, podemos ver, miren, ve los vasos coroideos, y con ellos, ¿qué se va a producir? ¿En qué se va a traducir? En pérdida, ya sea moderada o severa de la visión, de acuerdo al compromiso de qué? De la mácula, ¿no? Ahora, el 20% de los casos de ceguera van a estar causados por estas atrofias, ¿no? Y tienden a ser bilaterales entre un 48 y 65%. Miren, ¿ven? Lesiones así blanquecinas, que ya podemos ver la circulación coroidea. Y esta es una atrofia geográfica, ¿no? Miren, es una atrofia grande a nivel de la mácula, fíjense, miren, vemos vasos coroideos y prácticamente hay una ausencia de epitelio pigmentario, fíjense, ¿ve? Y abarcó toda la mácula. Entonces este paciente ya no tiene visión central, su visión central está completamente afectada. Pues, ese paciente no va a poder ver la cara de las personas, no va a poder leer un libro, porque miren, toda su mácula está lamentablemente afectada, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos, por ejemplo, acá la sintomatología, pérdida progresiva de la visión, dificultad para la lectura, metamorfopsias. Miren, ¿ven? Una persona normal mira así, pero una persona con un trastorno al nivel de la mácula va a mirar así, un escotoma central grande. Miren, fíjense, y no va a poder, obviamente, ver la cara de las personas, ¿no? O le hacemos el test de Amsler y vamos a encontrar, ay, esto es lo normal, ¿no? Ver las rejillas, ver la orientación de las líneas de forma recta, versus cuando hay una degeneración macular, sobre todo una de tipo húmeda, vamos a encontrar esta metamorfopsia. Mire, el paciente va a ver las cosas distorsionadas, ¿no? Y bueno, este es un pequeño diagrama sobre cómo es la fisiopatología. Recuerden, acá tenemos la retina con los fotorreceptores, la capa neurosensorial, el epitelio pigmentario de la retina, la membrana de Bruch y la coroides, ¿no? Que va a estar íntimamente relacionada. ¿Qué va a pasar? Que la coroides va a proporcionar oxígeno y nutrientes ¿a qué? A la capa neurosensorial a través de que del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, se van a producir de forma anormal depósitos de desecho por fagocitosis de los fotorreceptores, depósitos de lipofucsina y colesterol esterificado que se van a ir depositando a nivel del epitelio pigmentario, sobre todo la membrana de Bruch. Y se forman lo que son las drusas. También va a haber presencia de estas células inflamatorias que van a ¿qué cosa? Producir factores de crecimiento, sobre todo los de tipo endotelial, ¿no? Los VEGF. Ay. Entonces, va a haber una angiogénesis, lo cual ¿qué cosa va a producir? Una proliferación anormal de vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué va a formar? Va a hacer que se acumule fluido y por lo tanto va a ocasionar ¿qué cosa? La degeneración macular de tipo exudativa por una proliferación anormal de vasos y depósito de fluidos a nivel de la mácula, ¿no? Que lo va a presentar el 10 al 15 y el 90% de los casos de ceguera por degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, ¿cuál es la sintomatología de este tipo de degeneración macular? Pérdida brusca, ojo, brusca y progresiva de la agudeza visual, va a haber escotoma central, vemos dificultad para la lectura, metamorfopsias, fotopsias, que son de tipo agudo. Entonces, digamos, vamos a ver algunas elevaciones que van a ser demarcadas, ¿no? Que pueden ser, digamos, de tipo drucenoide, pueden ser desprendimientos de retina de tipo seroso que pueden recubrir áreas de la membrana neovascular por un edema, pueden haber, puede ser de tipo fibrovascular o en forma de una membrana neovascular oculta, o el hemorrágico asociado a membrana neovascular. O sea, pueden haber múltiples formas de este tipo de degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, esto es respecto a esta alteración. Ahora, tenemos otra muy importante que es la obstrucción de vena de la retina o las alteraciones vasculares, ¿no? Entonces, tenemos acá la obstrucción de vena y o rama de la retina. Recuerdo que la vez anterior les hablé, ¿no? Obviamente, una obstrucción de la arteria, pues va a ser severa, ¿no? Va a ser mayormente severa y ¿qué va a pasar? Pues va a comprometer la retina de forma más severa, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar acerca de las oclusiones venosas, como por ejemplo tenemos la oclusión de la vena central de la retina, la oclusión venosa hemirretiniana y la oclusión de rama. ¿De acuerdo a qué? A los tipos de vasos que va a ocasionar, ¿no? Si va a ser
vasos centrales o vasos ya más periféricos. Y obviamente, si tenemos una alteración a nivel de vasos que son, de troncos arteriales o venosos que son pues principales, recuerden que el área de alteración va a ser mayor, ¿no? Versus si es una ramificación. Entonces, miren, tenemos acá, por ejemplo, estos hallazgos, miren, ¿ven? ¿Qué podemos ver acá? Esto es un fondo de ojo súper anormal, si ustedes logran verlo, miren. Hay ¿qué les puedo decir? Una inflamación o un borramiento de los bordes del nervio óptico. Miren, ¿ve? Hay hemorragias en llama que siguen el trayecto de la capa de fibras nerviosas. ¿Qué más? Pueden apreciar acá, miren, hemorragias en mancha, y múltiples alteraciones en todas las arcadas, si se dan cuenta. Entonces, esto corresponde a una oclusión de vena central de la retina. Si nosotros observamos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una angiofluoresceínografía, fíjense, vemos borramiento, vemos aumento de la captación de contraste. Miren, ve, aquí también vemos mayor tortuosidad de vasos, hemorragias muy masivas. Y si hacemos un OCT del nervio de la mácula, miren, vemos eh, líquido subretinal y edema macular. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? La epidemiología es esta. La prevalencia va a ser 3 veces más común que la oclusión de rama, ¿no? Ahora, este es un poco de la prevalencia a nivel de los países. En Estados Unidos va a representar un 0.9% y en Australia, en personas mayores de 48 años, un 1.1% van a presentar esta patología. Ahora, no hay predilección por sexo, por raza y usualmente en la quinta y sexta década de la vida. Mayormente asociados a ¿qué? A trastornos metabólicos, pacientes hipertensos, pacientes con dislipidemias, pacientes diabéticos, pues tienen mayor riesgo de desarrollar estas patologías, ¿no? Ahora, hay algunos mecanismos de la patogénesis de esta enfermedad. Tenemos los cruces arteriovenosos, cambios degenerativos a nivel de la pared de estas venas y también un estado de hipercoagulabilidad similar a lo que vemos en retinopatía diabética, ¿no? Ahora, en los cruces arteriovenosos, ¿en qué van a consistir? Va a existir una envoltura adventicia de la vena y la arteria retinal, lo que va a ocasionar la oclusión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la arteria va a tener un rol en la compresión, la patología arterial va a tener un rol en la compresión de la vena, acá debería ser vena, ¿no? Porque por ese entrecruz. Ese entrecruzamiento de arteria y vena va a hacer ¿qué cosa? Que la vena se estenose y por lo tanto se produzca una oclusión o una obstrucción. Asimismo, la endotelina 1 va a producir ¿qué cosa? Una vasoconstricción a nivel de la vena, ¿no? Ahora, como le dije anteriormente, va a haber factores de riesgo, sobre todo los cardiovasculares clásicos, como por ejemplo la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes, la enfermedad de arteriosclerosis, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, digamos, un paciente que nos llega con una oclusión venosa en la retina, pues hay que, de central de la retina, perdón, pues hay que mandarlo directamente a un médico internista o un cardiólogo para que le haga un descarte de estas enfermedades, como le digo, metabólicas, porque es un paciente que de alto riesgo, o sea, más bien tuvo la suerte de que por ahí tenga una oclusión de la vena central de la retina y no, por ejemplo, un derrame cerebral o un proceso isquémico cerebral, que sería más severo, ¿no? Entonces, hay que mandarlos con un cardiólogo, un médico internista para hacer el tamizaje respectivo, los estudios respectivos y por ahí prevenir que el paciente tenga alteración de otros órganos más nobles, ¿no? Asimismo, factores de riesgo trombofílicos como hiperhomocisteinuria, hiperhomocisteinuria, mutación del factor 5 de Leiden, deficiencia de proteína C, deficiencia de antitrombina, síndrome antifosfolipídico. Entonces, en estos pacientes que tengan estos trastornos también tienen riesgo de hacer una oclusión de vena central de la retina. Y también se dicen que algunos pacientes con los siguientes trastornos oculares, como por ejemplo glaucoma, drusen del nervio óptico, oclusión de rama venosa previa y elevación de la presión arterial, de la presión intraocular, perdón, ¿no?
como podemos ver en pacientes con glaucoma, quizás estos cambios bruscos de presiones intraoculares en algunos momentos se puedan producir, pues puedan ocasionar la oclusión de esta vena. Entonces, tenemos oclusión de vena central, perdón, esta es oclusión venosa de rama mayor. O sea, si ustedes se dan cuenta, vemos una hemorragia a nivel de ¿qué? De la arcada temporal superior, ¿no? Vemos que la inferior no está afectada, obviamente por contigüidad ven esto, pero esto es por contigüidad, no porque se haya ocluido esta vena. Entonces, esto es una oclusión de rama, versus lo que vimos anteriormente que era una oclusión de vena. Cuando hay una oclusión de vena, obviamente todas las arcadas se van a comprometer y por lo tanto el lateral. Entonces, en esta, por ejemplo, al ser superior, ¿qué va a pasar? Va a haber pérdida de visión súbita, o sea, obviamente hay un edema macular, hay compromiso a nivel de la mácula y obviamente el paciente va a presentar trastornos visuales. Ahora, la extensión, bueno, va a depender de la localización del cruce arteriovenoso respecto al nervio óptico. Obviamente, si va a estar más alejado el nervio óptico, pues menor extensión. Y si va a estar más cerca el nervio óptico, pues mayor extensión de la lesión. Y va a haber defectos a nivel del campo visual, como escotomas centrales, paracentrales, escotomas de fibras nerviosas. La zona de afectación que se va a producir por esta oclusión, pues nos van a producir estos tipos de escotomas centrales que se van a traducir en ¿qué? En pérdida de visión en diferentes zonas a nivel de la retina. Entonces, estas van a ser más frecuentes en las arcadas temporales superiores, como la imagen que les enseñé anteriormente, ¿no? Ahora, la oclusión venosa de rama aguda, igual, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando, digamos, este trastorno se presenta de forma aguda? Digamos, nosotros le evaluamos a las pocas horas de que se haya presentado. Vamos a encontrar hemorragias en llama, hemorragias en mancha, manchas blanco-algodonosas, en algunos casos exudados duros, edema retineal o edema a nivel de la mácula, y tortuosidades venosas dilatadas, ¿no? Como podemos apreciar acá, miren, acá tenemos hemorragias en llama, que sigue el trayecto de las capas de células ganglionares. Estas son hemorragias en mancha. Vemos edema a nivel de la mácula y en algunos casos vemos exudados duros. Blandos, perdón. Ahora, tenemos acá el signo de Bonnet. Pueden apreciar el vaso, fíjense. Y aquí, con una imagen de angiofluorescinografía, lo podemos ver también. Miren, ¿ve cómo va el vaso? Tortuoso y pasa como hace un cruce con la arteria, ¿no? Ahora, cuando encontramos una oclusión de rama venosa crónica, o sea, cuando ya pasó un tiempo y el evento agudo ya está pasando, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Formaciones venosas colaterales, vena a vena y revestimiento vascular. O sea, fíjense, mira, hay como que unas anastomosis o formaciones venosas, aumento de la tortuosidad y formación de vasos anómalos, como podemos apreciar. O sea, en una fase aguda no vamos a ver esto, pero ya en una fase crónica, ya de recuperación, obviamente por un evento isquémico en esta zona, pues va a haber esta neoformación de vasos que se va a producir aquí, ¿no? Y en algunos casos, miren aquí también un envainamiento difuso de estos vasos, ¿no? En algunos casos podemos encontrar también vasos exangües y sobre todo en algunos casos también podemos encontrar fibrosis retinal, ¿no? Miren, ¿ve? Este envainamiento, esta anastomosis de estos vasos vena a vena. Y miren, ¿ve? Si hacemos angiofluorescinografía, a nivel de estos vasos colaterales no vamos a evidenciar fuga. En cambio, en un evento agudo puede haber fuga de contraste a nivel del edema, pero en esta zona no, porque ya se reabsorbió, ya los factores inflamatorios pasaron y simplemente por eventos isquémicos crónicos hay neoformación de vasos y estos arrebosamientos y tortuosidades crónicas que se producen por la isquemia que se produjo en su momento, ¿no? Ahora, pasamos a lo que es la obstrucción de la arteria. Ojo, que una arteria se obstruye es mucho más grave a que se obstruya una vena, ¿no? Entonces, en 1859, von Grieff encontró que a través de las endocarditis se pueden enviar émbolos sépticos sistémicos, ¿no? Entonces, estos podían ocasionar en muchos casos una oclusión de una arteria central de la retina. Esto sí es una emergencia oftalmológica debido a que si la arteria se obstruye va a haber una isquemia total de la retina y por lo tanto esta retina
se va a tornar isquémica, la neuroretina o la retina neurosensorial se va a ver afectada de forma drástica y el paciente va a quedar en ceguera total. Es por eso que tenemos que dar un tratamiento a tiempo, pero obviamente muchas veces eso no va a garantizar que el paciente recupere la visión al 100%, pero al menos lo que tratamos de hacer es que el daño no sea tan severo y el paciente no pierda la visión al 100%. Entonces, esto sí es más raro, ¿no? La incidencia es de 1.9 por cada 100.000 habitantes. Se va a duplicar cada 10 años a partir de los 50 años, pacientes mayores. Se va a presentar de 1.47 veces mayor en hombres que en mujeres. El 80% de esos pacientes al final va a quedar con una agudeza menor a 20/400, o sea, ya con un grado de ceguera. Un 8 a 10% van a mantener una buena agudeza visual central, ¿no? Miren, es un porcentaje muy poco. Y en 1 a 2% de los pacientes van a hacer, digamos, este cuadro de forma bilateral, o sea, bien raro que se produzca en ambos ojos. Sobre todo en qué pacientes, con enfermedades valvulares cardíacas que lancen trombos, que puedan ocluir la arteria, en pacientes con arteritis de células gigantes y en algunos pacientes con vasculitis, ¿no? Son enfermedades reumatológicas, las dos últimas, ¿no? Entonces, el 1.78% de estos pacientes pueden hacer accidentes cerebrovasculares y el 2.01% infartos a nivel del corazón, ¿no? Entonces, la obstrucción se puede producir a nivel de la lámina cribosa o a nivel de la dura madre cuando hay un ingreso de esta arteria, ¿no? En esos dos lugares. Ahora, se va a formar, puede producirse a través de ¿qué? De ingreso de émbolos, de trombos o de espasmos vasculares, ¿no? Los émbolos, que mayormente el 74% va a estar conformado de colesterol, 10.5% de calcio y 15.5% de fibrina, versus los trombos, que va a ser mayor en pacientes con aterosclerosis y síndromes de hiperviscosidad sanguínea. Y los espasmos vasculares, que mayormente van a ser en jóvenes con vasomotora y va a estar mayormente asociado a procesos de colagenopatías como las vasculitis, ¿no? Ahora, el tiempo de tolerancia isquémica retiniana. O sea, ¿a partir de qué tiempo ya voy a tener un daño a nivel de la retina, ¿no? Entonces, para poder, eso nos va a indicar, digamos, el tiempo, digamos, que nosotros podemos actuar para dar un tratamiento y sobre todo para darle un pronóstico visual al paciente, ¿no? Ahora, se dice que 97 minutos no se va a producir daño a nivel de la retina. Ahora, de 105 a 240 minutos va a haber un daño parcial y mayor a 240 minutos ya un daño irreversible, ¿no? Con muerte neuronal. Ahora, la clínica. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Va a haber pérdida brusca e indolora de la visión. O sea, de un momento a otro el paciente estaba viendo y bruscamente ya hay una disminución severa de la visión, de cuentadedos a percepción de luz. 15% de estos pacientes pueden presentar amaurosis fugaz, o sea que de un momento a otro dejé de ver y a los minutos ya recuperé mi visión, ¿no? Y de estos, un 14 a un 22% de estos pacientes van a presentar que estenosis carotidia ipsilateral hacia el lado donde presentaron la amaurosis fugaz. Y estos pacientes, este porcentaje de pacientes va a presentar un evento isquémico cerebral dentro de los 5 años. Por eso, como les digo, es muy importante un paciente con cualquier trastorno obstructivo de los vasos retinianos, siempre, siempre, siempre derivarlo al cardiólogo o al médico internista para que ya averigüe y trate de descartar por ahí alguna enfermedad metabólica y darle el tratamiento para evitar estos desenlaces fatales en los pacientes, ¿no? Entonces, recuerden que la medicina es íntegro, o sea, no solo yo veo el ojo, me ocupo del ojo, te doy tu tratamiento para tu oclusión venosa, te doy tratamiento para tu evento isquémico arterial retinal y ya me olvido de eso. No, hay que derivar al especialista porque este paciente potencialmente se nos puede morir en un poco tiempo, entonces hay que derivarlo. Ahora, ¿qué va a pasar? El segmento anterior va a estar normal, porque recuerden que va a haber irrigación del segmento anterior por otras ramas, como las arterias coroidales anteriores y posteriores, ¿no? Ahora, va a haber de par positivo en este paciente, ¿por qué? Porque va a haber un daño a nivel de la primera neurona y por lo tanto vamos a encontrar el efecto pupilar aferente relativo positivo. Y obviamente, si no tratamos a este paciente, un 20% va a presentar rubiosis. ¿Por qué? Porque toda la retina va a estar isquémica y la isquemia que favorece la neoformación de vasos. Y si es una neoformación de vasos muy severa, estos van a proliferar hacia el segmento anterior y van a producir un glaucoma neovascular
posterior a la obstrucción, ¿no? Dentro de los 5 años. Entonces, ¿cuál es la clínica? Tenemos la mancha rojo cereza. Miren, esta retina pálida y el centro encontramos una mancha de color rojo cereza. Entonces, la palidez lo va a dar la isquemia de la retina y la mancha rojo cereza va a estar relacionada a la arteria cilio-retiniana, que va a ser una circulación colateral que se va a visualizar, ¿no? Entonces, este rojo cereza va a estar presente por la EPR y corosis subyacente, como les dije, por la irrigación de la arteria cilio-retiniana. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, cuando presentamos esta patología, ¿qué podemos ver? La placa de Hollenhorst, que va a consistir en qué? Émbolos de colesterol. Acá vemos, por ejemplo, a nivel de las arteriolas, de las ramas arteriolares, vemos esta placa o este émbolo de colesterol. También si hacemos, o si somos más minuciosos, hacemos este estudio y podemos encontrarlo también a nivel de la arteria carótida interna. Por eso es muy importante hacer una ecografía Doppler de la arteria carótida en estos pacientes que presentan, como les digo, oclusiones de arteria central de retina. Van a ser pequeños y en algunos son asintomáticos, ¿no? Pero digamos, si somos muy minuciosos, si el paciente, digamos, ha tenido evaluaciones oftalmológicas previas y encontramos esto, podemos derivarlo y podemos darle el tratamiento adecuado, ¿no? Pero hay unos pacientes que quizás nunca en su vida han ido al oftalmólogo y simplemente llegan porque ya les bajó la visión, ¿no? En cuanto a la clínica, bueno, también vemos las placas de calcio que van a ser menos frecuentes, van a ser de mayor tamaño versus comparadas a las placas de colesterol y obviamente al ser de mayor tamaño, ¿qué va a producir? Pues va a producir obstrucciones más severas, ¿no? Y mayormente va a estar asociado a que pacientes que sean portadores de válvulas cardíacas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la mancha rojo cereza, ¿no? Y acá vemos un arrebozamiento de venas, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la angiofluoresceinografía, si hacemos este examen en una obstrucción aguda, ¿qué va a pasar? Que va a haber un retraso del tránsito arteriovenoso, o sea, va a haber, digamos, nosotros en la angiofluoresceinografía tenemos ciertos tiempos para determinar qué cosa, poder identificar las lesiones que podamos hallar. Entonces va a haber tiempos en los cuales el contraste va a pasar por las arterias, tiempos a nivel del cual los contrastes van a pasar por las venas, tiempo a nivel de los cuales el contraste va a estar a nivel de la circulación coroidea. Entonces, a nivel de esos tiempos de la angiofluoresceinografía, si tenemos un paciente que tiene una obstrucción de arteria central de la retina, va a haber un retraso, o sea, el contraste se va a retrasar bastante de pasar de la arteria a la vena, obviamente, ¿por qué? Porque hay una obstrucción. Entonces, eso es lo clásico que vamos a encontrar en estos pacientes. Ahora, ¿qué exámenes complementarios vamos a solicitar? ¿No? Obviamente vamos a pedir, pues, en estos pacientes, medida de la presión arterial, digamos, perfil lipídico, también examen de glucosa, o como digo, Doppler de arteria carotidia, ¿no? Para ver si es que encontramos por ahí algunos trombos o alguna oclusión o alguna lesión a nivel de esa carótida que esté desprendiendo los émbolos o que estén desprendiendo los trombos y todo ello, ¿no? También realizar un ecocardiograma, ¿no? Para ver si es que hay alguna alteración a nivel de las válvulas cardíacas de los pacientes. Y también en pacientes menores, pues también hacer un perfil de algunas enfermedades que puedan causar hipercoagulabilidad, ¿no? Como por ejemplo estas de acá que podemos ver, el síndrome antifosfolipídico, déficit del factor quinto de Leiden y todo lo demás, ¿no? También un tamizaje de vasculitis, ¿no? Con todos estos, el ANA, el ENA, el ANCA, el AC, y también, obviamente, investigar enfermedades mieloproliferativas, ¿no? Entonces, hacer un, digamos, frotis sanguíneo, quizás una interconsulta a algún hematólogo, pero esto es en pacientes menores, jóvenes. Ahora, ¿qué tratamiento vamos a dar al paciente, ¿no? Como para ayudarlo. Entonces, hicimos el fondo de ojo, vemos que la retina está opaca, lo que vamos a proceder a hacer es masaje ocular digital inmediato, ¿no? ¿Para qué? Para inducir oscilaciones de cambios de la presión intraocular, ¿para qué? Para disolver el trombo, para que éste se pueda movilizar, ¿no? Así también, como le digo,
Otro mecanismo es reducir la presión intraocular, administrando ¿qué? Hipotensores oculares como acetazolamida, manitol, timolol o alguna paracentesis de humor acuoso que van a desencadenar ¿qué? Que la presión intraocular nos baje y con esto quizás disolver ese trombo o hacer que se movilice. Hiperventilación o inhalación de CO2, en el 10% de los casos va a producir acidosis y esto por lo tanto vasodilatación y que ese trombo se pueda movilizar, ¿no? Y también terapia con oxígeno hiperbárico, que va a reducir la apoptosis de estas células neuronales de un 58 a un 30%, ¿no? O sea, disminuir el grado de lesión que pueda haber. Y también tratamiento fibrinolítico, así como cuando se presentan en infartos del miocardio, ¿no? Esto en 4.5 horas iniciado los síntomas, dentro de ese rango, ¿no? Que va a tener una efectividad del 60 al 70%, y el activador del plasminógeno tisular a dosis de 0.9 miligramos por kilogramo, dentro de las 3 horas, poder introducirlo, ¿no? Y también heparina para evitar la reoclusión por el efecto anticoagulante que pueda tener dentro de las 6 horas, ¿no? Y para terminar, tenemos lo que es el desprendimiento de retina, que también es una de las patologías frecuentes que vemos, ¿no? Entonces, ¿en qué va a constituir este desprendimiento de retina? Es una separación del epitelio pigmentario y la neuroretina, ¿no? Tenemos múltiples clasificaciones, como el reumatógeno, que es asociado a ¿qué? A un agujero, un desgarro de la retina, el traccional en pacientes con retinopatía diabética proliferativa, el seroso, como en pacientes con algunas enfermedades inflamatorias o uveitis posteriores, como Burkitt-Yamanaka-Arada, o los mixtos, que pueden hacer las combinaciones de estos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, puede haber un paso del vitrio, que puede tratarse, por ejemplo, de un activo que puede hacer que el vitrio pueda traccionar la retina, o pasivo, digamos, cuando hay un desgarro o un agujero en la retina, pueda, digamos, pasar el agua por ese agujero y pueda ocasionar el desprendimiento de la retina, ¿no? Ahora, el desprendimiento de retina reumatógeno, como vemos asociado a un desgarro, a un agujero, va a ser la forma más común, o sea, la más frecuente de un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una solución de continuidad a nivel de todo el espesor de la retina, y esto se va a denominar regma, ¿no? Va a derivar de este término griego que significa que rotura, o sea, va a haber una rotura en una cierta zona de la retina, mayormente a nivel de la periferia donde hay mayor debilidad, ¿no? Entonces, a nivel mundial va a tener una incidencia anual de 0.01, y ¿qué va a pasar? Que este desprendimiento de retina va a ser más frecuente en pacientes también mayores, debido a que las zonas de debilidad en la periferia de la retina en esos pacientes adultos se va a identificar más. Entonces vemos que de 0.01% va a subir a un 0.8% en pacientes mayores, ¿no? Asimismo, esta incidencia de desprendimiento de retina de tipo reumatógeno va a ser mayor ¿en qué? En pacientes miopes, debido a qué? A que los pacientes miopes tienen la retina más delgada, más delicada, y por lo tanto las zonas de debilidad a nivel periférico va a ser mayor, ¿no? Entonces, en estos pacientes va a ser de 0.7% hasta 5%. Y asimismo también hay que tener en cuenta que los pacientes que han tenido un antecedente de cirugía de catarata, a pesar de que no haya habido ninguna complicación, ya salió muy bonita la cirugía, la incidencia en estos pacientes va a ser de 1% y va a aumentar el triple si en caso de la cirugía ha sido complicada. O sea, te operaste la catarata, ya tienes un factor de riesgo para que puedas tener un desprendimiento de retina. Y si tu cirugía fue complicada, aumenta un 3% o 4%. Ahora, la fisiopatología, ¿qué es lo que va a pasar, no? Frente a este desprendimiento de retina reumatógeno. Entonces, primero que va a haber una movilidad normal del vitrio, que en ciertas zonas se va a tornar liquefacto. Recuerden que yo les dije que el vitrio es un gel que va a estar depositado en la cavidad vítrea, pero con el paso del tiempo, este gel se va a liquefactar, se va a tornar líquido, ¿no? Entonces, una parte de este gel va a estar liquefacto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay liquefacción? Va a haber fuerzas de tracción. ¿Qué cosa? Que van a precipitar una ruptura a nivel de la retina. Va a haber una tracción que va a romper la retina. Por lo tanto, la presencia de esta ruptura
va a permitir, ¿qué cosa? El paso del vitrio licuefacto. Mira, este es el vitrio que está en gel y esto es el vitrio que está en líquido. Entonces, yo tengo acá una ruptura y obviamente el vitrio licuefacto, o sea, el vitrio líquido, va a ingresar por diferencia de presiones por este agujero. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario. ¿Y qué va a pasar? Va a causar la separación de estas capas y por lo tanto, ¿qué? Se desprende la retina, ¿no? Entonces, estos tres factores tienen que estar presentes, ¿para qué? Para causar este tipo de desprendimiento de retina, ¿no? Y obviamente, digamos, se hizo un estudio que en un estudio de ojos post-mortem, que el 5 al 10% de esos, de espesor total, o sea, tenían agujeros o tenían desgarro, pero no habían presentado desprendimientos de retina, ¿no? Eso es un hallazgo. Ahora, hay algunos tipos de rupturas retinales, como podemos ver acá, los desgarros en herradura, por la forma que tiene. Esto se va a producir cuando, ¿qué? Cuando una tira de retina se tira hacia adelante por tracción del vitrio y a menudo en el curso de un experimento de vitrio posterior o también después de un trauma, ¿no? Después de un golpe que pueda haber, ¿no? Ahora, el 90% de estos desgarros van a dar lugar a un desprendimiento de retina, ¿no? Y obviamente, si damos un tratamiento, colocamos un láser alrededor de estas rupturas, se va a reducir el riesgo, mira, de un 90% a un 5%. Por eso es importante cuando hayamos un desgarro en la retina o un agujero en la retina, darle tratamiento con láser para evitar qué cosa, que se produzca un desprendimiento de retina porque el riesgo es alto, ¿no? Entonces no tenemos que esperar a que a un paciente se le desprenda la retina para darle tratamiento, no, porque ya el pronóstico visual va a ser diferente. Es diferente que yo le ponga un desgarro, digo, le pongo un láser aquí a ese desgarro, voy a tener un mejor pronóstico visual versus cuando ese paciente me llega con un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Ahora, en los desgarros en herraduras asintomáticos, el riesgo de progresión de desprendimiento de retina es bajo, ¿no? O sea, hay algunos pacientes que, digamos, tienen estos desgarros, pero no tienen, por ejemplo, síntomas como visión de fotopsias, visión, por ejemplo, de flotantes, ¿no? Entonces, igual se pueden observar, pero es mejor darles tratamiento porque el riesgo de desprendimiento de retina siempre está ahí latente, ¿no? Ahora, tenemos también el desgarro opercular o el agujero, ¿no? Que cuando nosotros hacemos ahí un fondo de ojo, vemos el pedazo de retina que se ha desprendido o que se ha retirado de ese agujero versus el agujero, ¿no? Entonces, se va a producir cuando la tracción es suficiente para rasgar una parte de la retina completamente libre. O sea, sacamos un pedacito de retina y van a ser normalmente asintomáticos, ¿no? A diferencia de los desgarros en herradura. Y muchos de estos van a tener poco riesgo de producir un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando son de tipo operculares con bordes regulares, muchas veces observamos, salvo que el paciente ya comience a tener sintomatología, visión de luces, de flashes, visión de flotantes, ahí pues ya sería un indicativo de darle un tratamiento, ¿no? Igual se recomienda revisarlos de 2 a 4 semanas, luego de 1 a 3 meses, 6 a 12 meses y luego anualmente, ¿no? Y obviamente siempre preguntando al paciente si hay alguna sintomatología asociada. Tenemos lo que es el desgarro gigante, ¿no? Que se va a extender mayor a 90 grados, o sea, es mayor a un cuadrante retinal el desgarro, o sea, son desgarros muy grandes, ¿no? Y va a ocurrir a lo largo del borde posterior de la base del vitrio, o sea, son muy periféricos y son grandes, abarcan mayor a un cuadrante de retina, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama de las diferentes lesiones a nivel de la periferia de la retina. Miren, tenemos degeneraciones latices o en baba de caracol, que pueden ser pues pequeños agujeritos muy pequeñitos y de acuerdo, y se puede, digamos, en estos casos algunos dan tratamiento, algunos no. Hay que observarlos, ¿no? Si vemos que un paciente comienza a tener sintomatología y hay que darle tratamiento. O si vemos que en el ojo contralateral ha tenido un desgarro o un desprendimiento de retina, pues sí tenemos que darle tratamiento a este latiz. Tenemos lo que son agujeros retinales atróficos, tenemos agujeros muy periféricos, tenemos desgarros en herradura, desgarros en más grandes como son a nivel del vitrio, en forma de lágrima, tenemos desgarros en herradura
que están asociados a anomalías en la base posterior del vitrio, o sea, son más periféricos, pero más cerca al ecuador. Y muchas estas de acá, ¿no? Vemos diálisis a nivel de la hora serrata en la parte inferior de la retina. Casi todas las diálisis van a estar en la parte inferior. Y tenemos abulsión de la base del vitrio, ¿no? Que pueden producir tracciones y desgarros a nivel de la retina. Ahora, también tenemos lo que es el desprendimiento del vitrio posterior. ¿Qué va a pasar? Que es la separación del vitrio junto de la hialoide de la retina neurosensorial. O sea, el vitrio y la hialoide se van a separar de la retina neurosensorial y se va a desprender el vitrio, ¿no? Ahora, ¿esto es una emergencia? No, o sea, es normal que el vitrio se desprenda conforme pasen los años. En pacientes mayores ya logramos muchas veces observar desprendimientos del vitrio posterior completos. ¿Debido a qué se va a producir este desprendimiento de vitrio? Debido a que ciertas zonas del vitrio se van a liquefactar, ¿no? Muchas veces con la edad y se van a formar cavidades llenas de líquido, o sea, acá va a haber líquido, ¿no? Y puede haber posteriormente condensación de este líquido y todo lo demás, ¿no? Ahora, también se hacen estudios en autopsias y nos muestran que la presencia de desprendimiento de vitrio posterior se va a dar en el 10% de los pacientes mayores de 50 años y en el 63% de mayores de 70 años. Se recuerden, mayor edad, mayor grado de presentación de desprendimiento de vitrio posterior, ¿no? Ahora, la presencia de desprendimiento de vitrio posterior, entonces el vitrio condensado se va a mover por la cavidad vítrea porque obviamente va a tener diferente viscosidad comparado con ¿qué? Con el gel vitrio, ¿no? Y estos movimientos oscilatorios que van a producir tracción a nivel de la retina. Entonces, estas tracciones pueden producir opérculos, pueden producir desgarros en herradura o pueden producir desgarros gigantes mucho tiempo, ¿no? Y obviamente, pues, cuando hay traumatismo ocular, esto puede producir de forma secundaria un desprendimiento de vitrio posterior secundario al trauma, puede ser completo, puede ser parcial, y también con el tiempo darnos desgarros o rupturas a nivel de la retina, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene un desprendimiento de retina en el ojo contralateral, ¿no? Entonces, muchos pacientes con desprendimiento de retina, ¿qué va a pasar? Ya, un 10% de riesgo de que se me desprenda la retina del ojo, ¿no? Versus en pacientes fáquicos van a tener el riesgo de un 20 al 36% de retina que se desprenda la retina, en afáquicos o en pseudofáquicos, recuerden, ¿no? Pacientes que se operen la catarata sin que haya habido ninguna complicación y el riesgo de desprendimiento de retina o de formación de desgarros o agujeros en la retina es mayor, ¿no? Obviamente, el tratamiento de los desgarros, de colgajo y de la degeneración de la red se considera a menudo. O sea, si encontramos por ahí desgarros, pues hay que darle tratamiento siempre y cuando, como les digo, el paciente sea muchas veces sintomático, ¿no? Pero de preferencia siempre darle tratamiento porque por ahí siempre van a ocasionar problemas y el riesgo, como les digo, de desprendimiento de retina va a ser mayor en estos pacientes, ¿no? Ahora, va a haber también lesiones periféricas que van a predisponer la degeneración latis, ¿no? O en baba de caracol, que va a estar presente en el 8% de la población. Muchas personas lo pueden tener, muchas veces pueden producir desprendimiento de retinas, otras veces no. Se va a encontrar más en quién, en pacientes miopes, ¿no? Sobre todo en miopes moderados a severos, ¿no? Y van a aparecer empalizadas, o sea, así blanquecinas en el 40% de los ojos con desprendimiento de retina, pero el desprendimiento de retina se va a producir solo en 1 o 2% de casos con pacientes que tienen esta degeneración latis. Por eso no se les da tratamiento porque el desprendimiento de retina es muy bajo en estos pacientes. Por ellos no se trata. Ahora, también tenemos, por ejemplo, fíjense, ¿no? Estas degeneraciones latis con el tiempo, miren, pueden dar desgarros, ¿no? Y se adhieren al vitrio, pueden producir tracciones y por lo tanto se dan agujeros, ¿no? Asimismo, también tenemos esta degeneración en baba de caracol que pueden dar como que una vista en visión de copos de nieve muy compactos, que algunos lo consideran que va a ser una precursora de la degeneración latis, ¿no? En estas, pues muy pocas veces va a haber tracción vitrio excesivo
Y por lo tanto, digamos, si nosotros apreciamos estas lesiones, directamente no van a producir desgarros, salvo que estas evolucionen a una degeneración latis y esas sí podrían producir desgarro con el tiempo, ¿no? Entonces, miren, aquí vemos imágenes de fondo de ojo en vivo con un desgarro en la retina. Fíjense, esto es un fondo de ojo en lámpara, porque vemos acá este segmento de la lámpara de hendidura. Y miren, podemos apreciar acá un desgarro, ¿no? Aquí también un desgarro en herradura, fíjense, ven marcadito. Aquí también tenemos un desgarro en la retina. Aquí tenemos un pequeño desgarro con una lesión, posiblemente un látiz. ¿Y cuáles son los síntomas de un desprendimiento de retina? Vemos un paciente, ¿qué cosa ve acá? Flotantes. De un momento a otro, digamos, es normal que veamos flotantes por el desprendimiento del vítreo posterior que se puede presentar con la edad, pero digamos, si uno ve 2 flotantes y de un momento a otro comienza a ver 20, 40, 50 flotantes, eso ya no es normal. Entonces, visión de flotantes que van a molestar. O ya cuando se produce un desprendimiento de retina, ya vemos una sombra continua en el campo visual, ¿no? Hay una sombra, es porque ya la retina ya se desprendió. Disminución de la visión cuando hay un desprendimiento de retina. Obviamente, digamos, acá la mácula va a estar todavía no va a estar comprometida porque la visión central se está comprometiendo, entonces ese desprendimiento de retina no llegó a la mácula. Y hacemos el examen de fondo de ojo y encontramos qué cosa, un desgarro, y por ahí puede ir acompañado de un desprendimiento de retina, ¿no? Miren, esto es un desprendimiento de retina. Hacemos el fondo de ojo, ¿qué podemos ver acá? Arrugamiento, vemos que hay, la retina se torna convexa, se torna móvil, se torna ondulante y hay pliegues arrugados. Esto es un desprendimiento de retina. Entonces yo lo veo y automáticamente me tengo que ir a la periferia. ¿Para qué? Para ubicar qué cosa, el desgarro. Miren, esto es un desprendimiento de retina más grande, fíjense, ¿ve? Va a haber pliegues, va a estar ondulado. Si nosotros le decimos al paciente que mire arriba o abajo, la retina se va a mover con mayor facilidad. Entonces es un tema un poco extenso porque retina es amplio. Estas son la mayoría de patologías pues que vamos a observar, ¿no? Vamos siempre a ver niños prematuros, vamos a ver pacientes con retina, vamos a ver pacientes diabéticos, los desprendimientos de retina siempre se van a presentar y siempre a tener pacientes con trastornos metabólicos que por ahí pueden hacer pues algunas oclusiones vasculares en la retina. Entonces lo ideal siempre es identificarlos y tratarlos a tiempo pues para evitar que la pérdida visual sea irreparable y sobre todo sea muy severa, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Igual, cuando hay un trastorno en la retina, siempre va a quedar una secuela y el pronóstico visual va a ser reservado. Pero la idea de dar tratamiento efectivo a tiempo es evitar que esas secuelas sean muy, muy severas, ¿no? Y que el daño sea más extenso de lo que ya está. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda? Creo que no, doctora. Ninguna, ¿no? Ya mañana vamos a continuar con lo que es uvea, ya que hoy día hablamos de retina. Recuerden que la uvea está muy cerca de la retina y que muchas patologías de la uvea se pueden pues traducir a lesiones o alteraciones a nivel de la retina. Entonces mañana vamos a hablar acerca de uvea clínica, o sea, algunas enfermedades que vamos a encontrar en la uvea que se determinan uveitis, ¿no? Ya sean infecciosas o no infecciosas, ¿ya? Entonces, nos vemos mañana igual Ok, a las 2 de la mañana a las tarde. 2, ¿no? Mañana a las 2 de la tarde. Y ya, pues vayan repasando nomás para el examen. Ok, doc, muchas Listo, gracias. cuídense. Chao.